por agradecerte inmensamente pues haber aceptado la invitación aquí a conversar con nosotros aquí en ACOBIR, ¿no? De parte pues de toda la Junta Directiva, todos los miembros del Comité de Educación, nuestra directora ejecutiva y todos los miembros de ACOBIR, pues darte las gracias, Aimee. A manera pues de introducción a lo que nos acompañan, la licenciada Aimee Senmat de Grimaldo, actual presidente de Banismo y presidente de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá, banquera comercial y de banca de consumo, con 30 años de servicio en la industria financiera. Obtuvo el título de licenciada en Finanzas en la Universidad Santa María la Antigua en Panamá y una maestría en Administración de Empresas en Nova Southeastern University, Fort Lauderdale, Florida. En octubre del 2013 es nombrada presidente de Banismo, institución adquiriente de todas las operaciones de HSBC en Panamá, y se convierte en una de las pocas mujeres en el país en ocupar dicho cargo a nivel del sector bancario. En el 2014 fue elegida por la revista Forbes Centroamérica como la tercera mujer más influyente de la región, destacando su liderazgo en el sector financiero, y más adelante recibe de APD la distinción como Mujer Destacada 2016. A nivel gremial, la señora Aimee es presidente electa para el periodo 2019-2020 de la Asociación Bancaria de Panamá, miembro de la Junta Directiva de Sumarse, miembro del Sindicato de Industriales de Panamá y de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura. Para nada más recordarle a todos los que nos acompañan la metodología, la licenciada Aimee va a estar presentando y luego abriremos un compás para preguntas y respuestas. Sí, bueno, sin más preámbulos, Aimee, solidaridad del sector bancario frente al COVID-19. Todo suyo. Bueno, buenas tardes, Francisco. Muchas gracias a Ritu, a Senia por la invitación. En efecto, para nosotros y para mí era muy importante tener la oportunidad de hablar con un gremio tan importante para la banca también. Y este espacio creo que es propicio. Me pidieron compartir cuáles han sido esas medidas o cómo la banca ha evidenciado su solidaridad ante la crisis del COVID del 2019 y COVID-19, perdóname, y yo voy a permitirme hacer una presentación que espero hacerla de la manera más rápida posible para que ojalá hubiera oportunidad de tener un espacio de preguntas y respuestas luego de concluida la presentación. Y en ese sentido, quisiera empezar, déjenme nada más, perdonen para asegurar que esto esté en modo de presentación. Acá. Quiero empezar este espacio realmente dando ciertos mensajes que creo que es muy conveniente que todos nos aseguremos de tener el mismo nivel de conocimiento y de entendimiento de la operación del sistema bancario panameño. Desde que el primer caso del COVID-19 se da en Panamá en marzo, yo creo que todos tenemos que reconocer que la vida nos ha cambiado sustancialmente. No creo que haya un ser humano que en este momento diga que su vida es igual a la de anterior fecha de marzo. El sistema bancario y el sector bancario no es excluyente de esa realidad, y temas tan sencillos como que la operativa del sistema bancario cambió radicalmente. Los bancos todos estábamos acostumbrados a ir a las sucursales, teníamos oficinas administrativas, hoy los bancos estamos trabajando en una metodología de teletrabajo con un promedio del 50% de los colaboradores bancarios trabajando desde sus hogares. Hemos tenido que habilitar procesos, hemos tenido que diseñar procesos para acompañar una autogestión e incrementar la digitalización de nuestros clientes, y hemos visto realmente la necesidad de ir evolucionando en la medida que las condiciones tan particulares de esta crisis empiezan a cambiar los hábitos del consumidor. Eso desde la perspectiva del modo de operación. También es una realidad que la situación económica, o lo que inicia como una crisis sanitaria, se convierte en una crisis económica social e implica y requiere que los sectores claves de la economía empiecen a tomar acciones concretas que les permitan seguir adelante con sus clientes y superar esta crisis. Desde el sistema bancario empezamos a trabajar de forma gremial, muy disciplinadamente, en encontrar las medidas para acompañar la realidad de nuestros clientes. Y yo quiero reforzar esto. Las decisiones que se tomaron de la banca son el resultado de largas horas de trabajo como gremio, en donde, considerando la particularidad de un sistema bancario como el panameño, en una economía en la que no contamos con un banco central, es importante recordar que todas las decisiones que se tomen en la banca tienen que tener presente en todo momento un pilar fundamental, y es los depositantes del sistema bancario panameño. El negocio de la banca es muy sencillo.
compramos dinero de alguna forma o captamos dinero de nuestro público, los depósitos, pagamos intereses, intermediamos esos fondos y los colocamos. Tenemos que ser, en la ausencia de un banco central, tenemos que ser muy rigurosos en que toda decisión sea el resultado de análisis realmente a detenimiento, que en todo momento preserven la sostenibilidad del sistema y garanticen la seguridad y la confianza de los depositantes. Los bancos nos reunimos, trabajamos, identificamos cuáles eran esas realidades que estábamos viendo en los distintos negocios, en el negocio de personas, en el negocio de empresas, y en el mes de marzo lanzamos nuestras soluciones o las medidas de alivio financiero. Esas medidas de alivio financiero, la pregunta tradicional que hacen es, ¿son moratoria, no son moratoria? Una moratoria, cuando uno la busca una definición del significado realmente del diccionario, dice claramente no es condonación, es una extensión de un pago, es decir, son las moratorias que los bancos hemos entregado a nuestros clientes. Al 20 de abril está la primera data oficial de esas medidas de alivio financiero. Constituyeron básicamente acuerdos en que en el negocio de las personas consistían en medidas de alivio que en términos generales cubrían los portafolios de préstamos hipotecarios, préstamos personales, préstamos de auto y tarjetas, con condiciones que en términos muy generales cubren 3 meses, alivio en 3 meses, que son abril, mayo y junio, es decir, el cliente no está exigido a pagar esas 3 mensualidades en estos productos, y lo que hacemos es que en julio debe levantarse ese periodo de gracia, y el cliente debiera volver a hacerle frente a su obligación en la manera en que lo venía haciendo. No estamos incrementando cuotas, no pretendemos que los 3 pagos que no se han hecho se hagan en el mes de julio, eso sería irrealista y sería totalmente desasociado de la realidad que estamos esperando podamos todos vivir en julio. Y en el negocio de empresas, en términos generales, lo que la banca acordó, y ustedes como empresarios lo podrán ratificar, no hay negocio que sea igual uno a otro. Dependerá de la industria, dependerá del tamaño del negocio, dependerá del perfil de clientes, el impacto que ha recibido producto del COVID-19, incluso el impacto de la cuarentena en este negocio. Hay negocios que están cerrados, hay negocios que están operando. Y el planteamiento de la banca hacia el negocio empresarial ha sido manejar casos dependiendo de la realidad del negocio. Uno a uno, es decir, no vamos con soluciones masivas como si se entregaron para el negocio de personas. Al 20 de abril, entonces, el sistema bancario y la superintendencia de bancos como fuente oficial de esta data entrega el primer resultado de estas medidas de alivio financiero. ¿Cómo se están viendo al momento? Y hoy tienen que ser mucho más porque esta data es evolutiva en realidad. Al 20 de abril, que es esta data, habían 544.000 personas ya beneficiadas de soluciones de alivio, concretas con sus instituciones. Eso si nosotros tomáramos una relación proporcional al número estimado de clientes con productos de crédito. En la banca panameña aproxima al 50% de los productos, de los clientes con productos de crédito que al 20 de abril ya tenían una solución. El estimado que tenemos, los 6 bancos más grandes, al 30 de abril, o sea, al día de hoy, debieran terminar con una cobertura del 80% de sus clientes nuevamente en la banca de personas, ya con soluciones atendidas. Es decir, ya estos clientes deben tener la tranquilidad de, por lo menos en el mes de abril, mayo y junio, no tener esa preocupación de que si han tenido un impacto en su situación económica, en su ingreso familiar, por lo menos deben poder tener la tranquilidad que no tienen que preocuparse por cubrir la letra de sus productos en el sistema bancario panameño. Eso más o menos en dólares son aproximadamente 7.500 millones de dólares al 20 de abril. ¿Cómo se componen esos 544.000 personas? En préstamos de vivienda, que es el principal producto de la cartera de consumo en el sistema bancario panameño, en la banca de personas, hay 84.000 familias que ya tienen una solución. Eso aproximadamente es el 30% del portafolio. Son aproximadamente 5 billones de dólares, un portafolio que tiene un tamaño a febrero de 16 billones, aproximadamente 30-32% del portafolio ya está atendido. Esto es prioritario. Yo creo que todos somos clientes de alguna institución financiera probablemente, y los que somos clientes entendemos que para cualquier ciudadano la vivienda es uno de los principales, digamos, pues uno de nuestros activos más valorados como cliente, como ciudadano. Entonces, para los bancos era muy importante poder entregar soluciones concretas en este portafolio de clientes, y ya hay aproximadamente 32% de los clientes atendidos al 20 de abril. El número al 30 de abril debe ser muy superior también. En tarjetas de crédito, un producto que obviamente tiene alta aceptación en el mercado panameño, en los clientes, y que en un entorno como el COVID es un producto muy importante, porque el COVID-19 nos ha enseñado algo a las empresas. Creo trajo un nuevo modo de operar para todos.
Y probablemente ese nuevo modo de operar, en donde hablamos de la digitalización, en donde hablamos de la autogestión, se va a quedar una vez levantadas las cuarentenas de forma gradual. Tener clientes habilitados con medios de pago es muy importante porque garantizamos a los clientes el acceso al banco, el acceso a sus recursos cuando son tarjetas de débito, por ejemplo, sin la necesidad de tener que romper restricciones de cuarentena y mantener el aislamiento social preventivo, que es la medida probada de éxito contra esta pandemia. Entonces, a nivel de tarjetas de crédito, aproximadamente 342.000 personas ya tienen una solución. Eso es aproximadamente el 45% del portafolio. En este producto es bien importante mencionar algo. Los bancos en este producto fuimos muy proactivos, es decir, dimos los alivios al 100% de los portafolios en términos generales. Sin embargo, hay un llamado que hemos hecho todo el sistema bancario. Los alivios financieros se traducen en liquidez que el sistema no está recibiendo, porque es muy sencillo, son cuotas y pagos mensuales que estábamos previstos cada una de las instituciones a recibir, que no los vamos a recibir. Y como no los vamos a recibir esos dineros, lo que usamos simple y sencillamente los bancos es para pagar nuestras obligaciones a los depositantes y para prestar. En la medida en que no recibamos estos fondos, nuestra capacidad de participar activamente en la demanda de crédito que se origina se ve restringida. Y el llamado que hemos hecho es un llamado a la solidaridad de los clientes. Es decir, el cliente que no haya visto mermada su situación personal debiera poderle seguir haciendo frente a su obligación. Y en este producto tenemos una historia buena que contar. Al mes de abril, el rango de pago de los clientes en el producto de tarjeta de crédito, aún con la capacidad de adherirse a los alivios financieros, es del 50% en el sistema. Eso quiere decir que todavía los clientes están pagando en un promedio del 50%, o mejor dicho, el 50% de los clientes de tarjetas están haciéndole frente a sus obligaciones. Y eso es una muy buena noticia. A nivel de préstamos personales, es un producto fuerte en el sistema bancario, es el segundo producto más fuerte en el sistema bancario del negocio de personas. Tiene una cartera aproximada a febrero de $8 billones. ¿Cuántos clientes tenemos aquí? 62.000 clientes. Este es un producto que tiene solo un 7.6% de clientes con alivios, pero tiene una particularidad. No es que no hayamos hecho alivios, sino que la dinámica en cómo funciona el crédito personal en Panamá, el producto de préstamos personales en Panamá, es que mayormente es un producto con descuento directo. Y nuevamente, los clientes que no han visto una afectación por suspensión de contratos o reducción de jornada laboral le han seguido haciendo frente a su obligación y es por eso que no tienen el beneficio del alivio financiero. Luego, a nivel de préstamos de autos, una cartera más pequeña, 54.000 personas más o menos beneficiadas. Esto es la banca de personas. Ahora hablemos en la banca de empresas. En la banca de empresas, nuevamente, no hay empresa con situación igual, por ende las soluciones no pueden ser masivas. Las soluciones tienen que ser soluciones particulares que atiendan la realidad puntual de cada uno de los negocios de nuestros clientes. Al 20 de abril reportamos como sistema bancario 12.000 empresas que ya tienen alivios específicos que atienden sus necesidades puntuales. Hay un parque aproximado de 71.000 empresas según el último estudio del índice del Instituto Nacional de Estadística y Censo, o sea que eso nos debe dar como un 20% de las empresas que ya están atendidas. Al 30 de abril debemos terminar con un porcentaje mayor, pero ahí sí, al 30 de abril todavía no terminamos con un porcentaje del 70-80 porque requieren soluciones especiales e individuales. ¿Cómo se descomponen esas 12.000 empresas en el negocio comercial? En el sector comercio, 4.683 clientes, aproximadamente 20% del universo de clientes. En el sector servicio, 3.269 empresas. Aquí estamos hablando de empresas, o sea que pueden ser más personas, obviamente. Eso aproximadamente es como el 22-23% del total. En construcción, algo que nos ocupa muchísimo aquí, son 2.241 clientes. Eso aproximadamente es un 30% de la cartera de construcción. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo, dependiendo del estado del proyecto, si es un proyecto de interino de construcción, si es un proyecto ya terminado, si es un proyecto cuya fuente de repago eran ventas o si es un proyecto cuya fuente de repago eran alquileres, las soluciones van a depender, pueden ir desde 1 hasta 4 meses dependiendo del caso, y lo que se está aprovechando en estos tiempos, en estos 4 meses que se den o 2 meses que se den, es básicamente encontrar con los clientes soluciones para hablar de reestructuras de más largo plazo. Es importante mencionar que lo que debemos hacer todos los bancos y lo que deben propiciar todos los clientes en el sector de construcción sobre todo, es tener las conversaciones ya con sus banqueros para no solo trabajar en el periodo de esta mora de 1 mes, 2 meses, sino en entender cuáles van a ser las estructuras de mediano plazo
a las que vamos a poderle hacer frente todos, entendiendo que hoy todavía hay un alto grado de incertidumbre en cómo va a ser ese despertar del día 2 y cuál va a ser la capacidad que tenga Panamá de reactivarse y con qué velocidad lo va a poder hacer. Finalmente, en el sector agropecuario, 978 clientes. Este sector tiene un porcentaje bajo de soluciones, es como el 7%, y aquí tiene que ver con, en este sector hay principalmente 3 bancos grandes que participan fuertemente en él, uno de ellos el Banco del Estado, y recordemos que el ministro de Economía y Finanzas recientemente anunció la obtención de unos fondos específicos para promover y reactivar la industria del sector, la industria agropecuaria. Entonces acá hay un tema puntual que se está viendo desde una mirada más integral para entender cómo hacer no solo una mora, sino una capacidad de reactivar el sector. Y por eso es que lleva una velocidad un poco más atrasada si lo comparamos con otros sectores a la misma fecha. Turismo, 346 clientes es poco, y en otras industrias 959 clientes. Yo terminaría con esto diciendo 2 mensajes. Primero, la banca de manera tangible ha demostrado el compromiso y su solidaridad en este momento. No son palabras, son hechos, son números reales. Son números que son el resultado de análisis y decisiones responsables que consideran la operativa del sistema bancario panameño y que en todo momento aseguran la confianza, la seguridad y la estabilidad de los fondos de los depositantes, que son, reitero, nuestra primera responsabilidad. Todos estamos claros y creo que no hay reporte internacional que no señale que hay un componente fundamental en todas las economías para asegurar la reactivación de los países, y es preservar y proteger los sistemas financieros de cada una de las geografías. Como panameños y como banqueros hemos estado trabajando en pro de ello, y yo aprovecharía este espacio también para que reconozcamos que todos debemos ser conscientes en la operativa y la dinámica de nuestra economía, y proteger un sector tan relevante como lo ha sido el sector bancario es responsabilidad no solo del gremio, sino de todos los que somos parte de la economía en distintos sectores que tengamos que jugar un rol. A nivel de colaboradores, tenemos 26.000 colaboradores. Cuando hablamos, a mí me da curiosidad a veces cuando se habla del sector bancario, muchas veces hablamos del sector bancario y nos referimos a las grandes instituciones. Realmente no son las grandes instituciones detrás, son el grupo de colaboradores, en este caso empleos directos de 26.000, empleos indirectos de 30.000, pero si tomáramos en particular el caso de la construcción, y creo que no hay sector en Panamá que pueda operar de forma eficiente sin la existencia de un sistema financiero. Entonces creo que hay empleos indirectos muy superiores a los 30.000 que señala este reporte. Es un sector, es una industria que ha estado históricamente comprometida con el desarrollo sostenible de Panamá. No desde ahora, lo hemos hecho siempre. Es una industria que desde la Asociación Bancaria, a través de programas de educación financiera, participa activamente en elevar el nivel de educación de nuestros ciudadanos, que yo creo hoy más que nunca pone en relevancia que tenemos que seguir invirtiendo en ellos, porque hay un desconocimiento real de cómo opera un sistema bancario y tenemos que seguir invirtiendo en esa educación. Es un sector comprometido también con temas puntuales como los recursos naturales, digamos, compromisos puntuales con el agua, como lo hemos hecho a través de la Autoridad del Canal de Panamá, algunos bancos, con el sector de mujeres, con el sector de educación, trabajando de la mano de niñez, de cultura, en fin. Es un sector en el que el compromiso se refleja nuevamente a través de acciones concretas, no a través de palabras, y con un compromiso por generar progreso en los países en los que estamos. Entonces, yo con esto ahora sí me permitiría solo concluir diciendo que al 20 de abril son más de 556.000 clientes entre empresas y personas que han visto ya beneficios tangibles. La banca ha estado con Panamá, estará con Panamá y siempre estará comprometida con el desarrollo sostenible, tomando decisiones responsables y garantizando que las decisiones sean basadas en conocimientos técnicos que a todos nos garanticen la tranquilidad, seguridad y confianza de los depositantes en nuestro sistema bancario. Con eso, tomé los 20 minutos, Francisco, creo que te había dicho, para poder abrir el espacio, si así lo estiman, para cualquier pregunta. Y yo de antemano pido disculpas porque tengo que retirarme un poco antes de lo previsto por una reunión que tenemos que asistir de manera un poco, ha salido de manera urgente, así que sí voy a tener que retirarme antes. Excelente, muchas gracias. Excelente, Aimee, muchas gracias. Muy detallada la explicación. Se nota que tienen bastante claro los números, ¿no? En cuanto a los alivios en los diferentes segmentos de los préstamos, ¿no? Aquí nos pregunta Osvaldo Marchena, si producto del distanciamiento social
es posible que la asociación bancaria cree una tarjeta de prepago de uso múltiple para ser inclusivo con las personas no bancarizadas? Hola Osvaldo. Mira, realmente desde la asociación bancaria, más que liderar un producto per se, lo que sí hemos trabajado de la mano del gobierno ahora con la oportunidad, por ejemplo, de encontrar los mecanismos para bancarizar a más personas, se ha trabajado en 3 frentes puntuales. Uno, desde la oferta que ya está existente a través de las billeteras digitales o los bancos digitales de 3 organizaciones en Panamá que son las que lo tienen hoy día, que son Banco Nacional de Panamá, que son Banco General y Banismo. ¿Por qué es un mecanismo fácil? Es un mecanismo muy fácil porque recordemos que a través del celular el cliente que no tenga una cuenta nada más con su número de cédula puede abrirla. Y es la manera más fácil de poder bancarizar a ese individuo, y recordando que en Panamá hay una penetración alta de celulares. Entonces encontramos esa oportunidad, eso ya se está evaluando, ya existe en la plaza en la medida en que, y son opciones que están bien ya penetradas en el mercado panameño. Entonces te diría que ese ha sido el primer acercamiento para lograr bancarizar a ese cliente que hoy todavía representa aproximadamente el 50% de la población en Panamá, que es un dato muy alto, que no tiene acceso a una cuenta bancaria. Entonces, sí, ya se planteó, se trabajó de la mano del Banco Nacional directamente y se está evaluando a ver como mecanismo para ver cómo podemos propiciar estas distintas iniciativas que tiene el gobierno para incrementar la bancarización. Pero es el mecanismo más fácil, Francisco, y ya existe. Excelente. Aquí nos pregunta Juan Manuel Retamoso que si la asociación bancaria ha evaluado el nivel de los intereses en los créditos hipotecarios, dado las nuevas circunstancias. Si nos pregunta. El nivel de interés es la pregunta. En los créditos hipotecarios personales, me imagino. Ok, esa pregunta la hacen con relativa frecuencia y yo como cliente la entiendo perfectamente. Yo siempre digo, la capacidad de ajustes de tasa es como todo en un negocio. Nuestro negocio va a depender del costo de captación. La última data del regulador bancario, que fue la data de diciembre, en donde hace referencia a este dato, el costo del sistema había aumentado sustancialmente. Es decir, el precio al que estábamos comprando los recursos había subido. Todos hemos visto este año una tendencia a baja en tasas. Sin embargo, hay que entender, la FED puede anunciar bajas de tasa. Ese impacto en la banca panameña se ve de manera indirecta, se ve generalmente a través del acceso a los fondos de los bancos corresponsales, que debieran ser más baratos. ¿Qué sucede en este momento y todavía está sucediendo? Como la liquidez es una crisis mundial, no es una crisis de un país, la liquidez a nivel mundial se está viendo contraída. Todos los bancos, todos los países han ido a buscar acceso a fondos de sus bancos corresponsales y en este momento el precio todavía no es más barato. Entonces, en la medida en que seamos capaces de obtener recursos más baratos, podremos colocar más barato. Lo que sí es un hecho es que en este momento nadie está viendo la opción de subir tasas. Eso sí es un hecho. Entonces te diría, estamos en la búsqueda de tener acceso a recursos más baratos porque es un mecanismo muy importante para poder asegurar la reactivación de la economía. Entonces el gobierno de Panamá, en ausencia de un banco central, ¿qué estamos haciendo? El gobierno de Panamá ustedes lo habrán escuchado del ministro de Economía nuevamente, en donde ha anunciado diversas líneas que ya se han conseguido. Lo que esperamos la banca privada es que esas líneas tengan condiciones más competitivas porque de esa manera podemos nosotros traducir en que al cliente se le entregue un crédito a unas condiciones más favorables. ¿Qué es lo que están haciendo todos los países en la región? Todos escuchamos a los bancos centrales inyectando liquidez en los sistemas en condiciones mucho más competitivas y de esa manera la banca privada tiene acceso a fondos a mejor precio y los puede colocar a mejor precio. Entonces, estamos trabajando muy de cerca con el gobierno y ese debería ser un mecanismo en el que todos debemos tratar de lograr tener mayor acceso a fondos más baratos. Excelente. Aquí nos pregunta Kathleen Vega qué sucede con las referencias de crédito en la APC. ¿Qué reportes están enviando los bancos a la APC en caso de clientes que no estén pagando sus mensualidades? Esa pregunta es muy importante. Nosotros como industria regulada, quizás yo no fui tan clara en esto, todas estas decisiones que les dije que tomamos en marzo y que eran el resultado de largas horas de trabajo con el gremio, también involucraron al regulador. Recuerden que la banca, y qué bien que lo sea así, porque de vuelta la banca trabaja con los fondos de los depositantes, hacerlo de una manera muy sencilla. Para hacer una relación de 100, 75 son fondos de depositantes, 15 son banca corresponsal, y la diferencia son patrimonio de los accionistas. Entonces, para que uno tenga una relación cuando uno habla de los bancos, ¿de qué estamos hablando?
Estas medidas se tomaron de la mano también del regulador bancario, y el regulador bancario emitió dos acuerdos, el acuerdo 02-2020 y el acuerdo 03-2020, en donde nos da las reglas bajo las que podemos trabajar en la estructura de estos alivios, y se han denominado una categoría de créditos modificados, y claramente estipula, esos créditos llevan interés regular, más sin embargo, no pueden tener interés de mora, esos periodos de gracia no pueden llevar interés de mora, los bancos no podemos cobrar interés sobre interés, no se pueden cobrar recargos por comisión por no pago, y muy importante, el cliente se congela desde su perspectiva de, digamos, de dónde estaban en su mora de pago o en su gaveta de pago el 31 de marzo, se congela ahí y no lo reporto distinto, asumo como que no pasó nada y lo sigo reportando en ese mismo momento en APC. Es decir, si usted al 31 de marzo tenía 30 días de mora, se reporta igualito, 30 días, 30 días, 30 días, hasta que termine y se levante la gracia. No estamos afectando a nadie las referencias con estos periodos de gracia. Y eso es una condición explícita del Acuerdo 02-2020. Excelente, muchas gracias por la aclaración. Aquí nos pregunta Héctor Chan, ¿seguirá el apetito hipotecario para los segmentos tradicionales o habrá algún segmento que tendrá cambios o correcciones? Yo te diría que todos como panameños debemos pedir que siga el apetito de crédito, y así es el interés de los bancos. ¿De qué va a depender? De la liquidez del sistema bancario. Y es por eso que debemos todos defender la autonomía y la capacidad de tomar decisiones técnicas con un regulador bien informado y bien capacitado para hacerlo. La única forma en que el apetito se pueda ver reducido es en donde la liquidez se vea contraída. Y la liquidez, recordemos, es la liquidez que yo capto del mercado y la liquidez que me viene de los pagos de mis clientes de todos los meses. Excelente. Para nuestros agremiados desarrolladores, y me incluyo en esa, ¿cómo ve la asociación bancaria el panorama luego pasado este periodo de COVID para todos estos proyectos que están en preventa, listos para arrancar? ¿Cómo se ve el apetito para el tema de interinos de construcción? Yo te diría que, y voy a ser muy transparente, el escenario levantada, digamos, una cuarentena, y asumamos que se levante de forma gradual, que es lo que se escucha como una probabilidad más alta de ocurrencia, no es favorable, es un escenario complejo. Yo creo que más los economistas, distintos economistas han hablado desde escenarios optimistas en donde el Producto Interno Bruto va a decrecer en 2%, siendo ese un escenario optimista. Desempleo se están hablando en el orden de doble dígito bajo. Recordemos, es una situación muy distinta a la que la economía panameña venía viviendo, entonces creo que definitivamente va a ser una situación compleja. Es indispensable que el sector de la construcción, el sector vivienda, son sectores importantísimos en una economía como la panameña. Entonces tenemos todos los actores que encontrar la forma de proteger el ingreso de nuestros deudores, de los clientes, de los promotores, asegurar que encontramos mecanismos para incentivar las ventas y encontramos una banca activa en el crédito a vivienda. Eso nosotros hemos planteado, y con algunos de ustedes nos hemos reunido incluso. Hay mecanismos que otros gobiernos han trabajado muy bien, en donde ya se están evaluando incluso algún tipo de garantías para asegurar de que a los deudores se les dé un poco más de tranquilidad en un momento en donde la situación económica probablemente se vea afectada. Entonces, definitivamente que es un sector retador, es un escenario retador, va a requerir de todos, y creo que como gremios tenemos que trabajar juntos para asegurar de que al final lo que nos interesa es que el deudor pueda hacerle frente a su obligación, o que los bancos podamos ajustarnos a sus capacidades para generar la demanda y poder seguir entregando nueva oferta al mercado, y que haya una dinámica de crecimiento. Si nosotros no tenemos una economía que pueda, así sea a una velocidad mucho más lenta, mantener una dinámica de oferta, demanda y crédito asociado, va a ser complejo que logremos una reactivación pronta. Panamá tiene un Producto Interno Bruto que la mitad es consumo, entonces necesitamos que el crédito sea un factor muy importante en esa reactivación. Excelente. Aquí nos pregunta Carlos Zuleta, en el caso de los promotores inmobiliarios, que es nuestro caso, ya hemos notificado a los bancos de nuestra suspensión obligatoria. Sin embargo, aún no hemos recibido una respuesta formal sobre los intereses que siguen corriendo sobre los préstamos interinos, sobre todo en proyectos muy avanzados, donde son sumamente altos y simplemente serán fondos perdidos pues, por el promotor. ¿Hay alguna coordinación general realizada entre la superintendencia bancaria y los bancos? ¿Ajuste de tasa en estos meses, por ejemplo?
o como menciona, será solo una coordinación entre banco y promotor únicamente? En el mercado, en el universo de empresas, el consenso serán casos puntuales, banco, promotor. Entonces, mi recomendación allí es la negociación tiene que ser directa con el banco, en este caso, que es el banco que haya entregado el interino de construcción, y también pedirles un poquito de la consideración de los tiempos de respuesta. Si bien es cierto, los bancos estamos operando y hemos sido requeridos y exigidos para mantenernos en esa primera línea de defensa de nuestras sucursales. En promedio el 50% de los colaboradores bancarios están haciendo teletrabajo. Entonces también yo creo que hay que entender que hay una dinámica de trabajo en donde probablemente las velocidades de respuesta no necesariamente van a ser las mismas. Entonces el mecanismo es tener al banquero y estar en una constante coordinación para asegurar de que reciban una respuesta oportuna al banco, porque es caso a caso. Excelente. Aquí nos pregunta Maya, me gustaría saber qué alternativas han pensado para ayudar a las pymes que se encuentran sin generación de ingresos y que van a necesitar una inyección de capital para poder activarse una vez se levante la cuarentena. Miren, ese segmento, y yo acabo de salir de una reunión hace poco donde estaba el Banco Interamericano de Desarrollo y el tema principal realmente era el desarrollo de las pymes. Desafortunadamente, las pymes es el sector que en todas nuestras economías en Latinoamérica van a tener el mayor impacto de esta crisis. Eso es muy desafortunado, pero es real. Impactos que en algunos casos va a implicar que probablemente esas pymes no puedan reinstalarse nuevamente. El trabajo de las pymes no se va a poder hacer solo sector privado, necesita política pública y sector privado. Necesita obtención de recursos para lograr dar condiciones mucho más blandas y poder, algo muy importante, capacitar a esas pymes en la nueva metodología de trabajo, porque eso va a ser importante. La capacidad de estas pymes de transformarse va a ser necesario para poder mantenerlas competitivas. Entonces aquí el gobierno tiene que tener un rol importante. Ya el gobierno anunció unos primeros fondos para agro y pyme, precisamente, y lo que tenemos es que estar trabajando ahora con el Banco Nacional para entender cómo se van a estructurar, pero es necesario tener fondos blandos. Ese es el sector más golpeado en todos los análisis que se han hecho a nivel internacional de todas las economías en Latinoamérica, y tristemente en Panamá no va a haber una diferencia probablemente de ello. Y con un agravante adicional, las pymes lideradas por mujeres tienen todavía una probabilidad más alta a tener complicaciones, entonces también es necesario darle una mirada de género a esa inversión. Excelente. Una consulta aquí como parte también de todos los agremiados. ¿Cómo ve la asociación bancaria? Perdóname, Francisco, solo antes que te interrumpo, solo para darles un poquito de contexto, lo que ya se ha hecho en el tema de pymes es ayudarlas con la mora específica. Eso sí se ha hecho y se ha hecho masivo. No se ha hecho el 1 a 1, se ha hecho en conversaciones mucho más rápidas, porque las pymes es un negocio mucho más parecido al negocio de las personas, sobre todo las pymes chicas, ¿verdad? Pero necesitamos poder mirarles de una forma integral y de más largo plazo, y ahí es donde necesitamos esos fondos estructurales que nos permitan darles condiciones más flexibles. Excelente, muchas gracias. ¿La asociación bancaria ve algún time frame de tiempo con el tema de la recuperación post-COVID? Sé que hay mucha incertidumbre en estos momentos, pero ¿se puede tener un estimado de cuándo podemos regresar a algún tipo de estabilidad nuevamente? Ahí te diría que creo que nosotros yo no me atrevería a decir que realmente la asociación bancaria tiene un estimado, y nosotros nos basamos en las fuentes digamos, fuentes internacionales o fuentes de alta reputación, incluso fuentes locales también, en donde, por ejemplo, hemos escuchado de Indesa, que creo que es una fuente de mucha trayectoria y de gran reputación en Panamá, sus perspectivas. Indesa es el que de alguna forma está en un menos 2.5, menos 3, y eso pudiera estar en un orden de un 11-12% de desempleo. Ese es un escenario base y un escenario que pudiéramos considerar bastante optimista, Francisco. Y hay escenarios de ellos en donde dependerá el momento en donde levantemos la cuarentena, si es mayo, si es junio, y también la apertura de esa cuarentena. Aquí hay temas claves como el nivel de apertura, el momento de la apertura, y van a hacer que esa recuperación sea en U, sea en V, como dicen los distintos economistas. Entonces, hay todavía muchas incertidumbres, y yo no me atrevería a dar una opinión, creo que es irresponsable, sobre todo considerando que la prioridad del país definida por el gobierno es la salud de sus ciudadanos. Entonces creo que todos debemos estar a la disposición de lo que dicte el Ministerio de Salud como ente rector en este tema. Excelente, excelente. Bueno, Aimee, respetando un poco, que sé que tienes compromisos importantes, inclusive con la presidencia, muchas gracias nuevamente. Aquí tenemos unas cuantas más preguntas, pero
creo que pues los compromisos llaman, ¿no? Así que muchísimas gracias por tu Gracias a ustedes. tiempo, y también pues agradecer a Ritu y a Senia por enlazarnos pues con Aimee, ¿no? Así que bueno, siempre bienvenida a nuestro gremio, Aimee, y suerte y muchos éxitos. Y disculpen por haberles acortado un poco el tiempo, pero muchas gracias, a sus órdenes siempre. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos también por acompañarnos.